Hola, muy buenas a todos. Soy Eloy de Vitaquarium y hoy os traía un nuevo vídeo, como ya hice la semana pasada, que hablamos de los peces de agua dulce más fácil o más conocidos. Esta vez quería hablaros de los peces de agua salada más fáciles de mantener. Cuando decimos más fáciles no quiere decir que estos sean los más sencillos, sino si tenemos los parámetros ideales, en realidad cualquier pez es fácil de mantener. Pero es verdad que son más fuertes, digamos, a cambios bruscos de parámetros del agua o en la alimentación. Y bueno, he hecho una selección de unos cuatro más o menos, y bueno, creo que son, para empezar, para gente que se inicia, creo que son los más indicados. El primero que quería hablaros es del Amphibion ocellaris. El pez payaso, conocido como pez payaso, es el pez más común, diría yo, en acuariofilia marina. Y bueno, es un pez que todo el mundo lo conoce. Es el típico así naranja con unas franjas negras y blancas. Ese sería el común, digamos. Luego hay miles y miles de variedades. Es muy conocido también por la película famosa de Disney, de Nemo, que bueno, vulgarmente se le llama Nemo y al final casi que cuaja ese nombre. Pero bueno, sería pez payaso y sería indicado empezar con él porque son peces muy fuertes, robustos, se adaptan a cualquier tamaño de acuario, siempre y cuando no sea muy pequeño, claro. A partir de unos 45 litros podríamos tener uno perfectamente. Y bueno, son peces que al final todo el mundo quiere tener, sobre todo así al principio, porque he dicho, porque es más fácil y porque dan mucho juego al acuario. Son peces muy vistosos, siempre están visibles, suelen hacer simbiosis, digamos, esta relación que tienen con las anémonas, incluso con corales también, y al final pues son muy atractivos. Cabe destacar que al ser peces omnívoros, comen de todo, absolutamente de todo lo que le pongas. Se adapta muy bien a la comida comercial, a la congelada, seco, congelado, todo tipo de comida. Y bueno, suele ser peces bastante pacíficos con los demás, es decir, se llevan bien con los demás, excepto cuando cogen territorio, se hacen parejas, que ahí se pueden volver un poco más agresivos, sobre todo cuando se hacen pareja y tienen puestas de huevos, que también es bastante común verlos en los acuarios hacer puestas. Y bueno, sería esta otra característica que tiene el pez payaso, es que cuando se hace pareja, bueno, en realidad en la naturaleza viven en grupos, y cuando el más fuerte, digamos, es el dominante, al final crece, o sea, hay una lucha entre ellos para hacerse hembra, o sea, se hacen hembras, todos son machos hasta que uno de ellos decide hacerse hembra, y digamos es el que manda. Y el macho más fuerte después de ella sería el macho reproductor y el que mandaría sobre el resto de los demás. Bueno, en acuarios podemos mantenerlos solos, en pareja o en grupos. En grupos se recomienda que sean acuarios grandes, porque si no, mediante la jerarquía pueden machacar mucho al siguiente del escalón. Y bueno, y cuando se hacen pareja, pues el más grande sería la hembra y el más pequeño el macho.
nada, y como característica, bueno, la temperatura del agua en acuarios marinos siempre suele ser en torno a unos 25 grados, lo suyo sería entre 23 y 26, sería lo ideal para ellos. Y bueno, esto vendría a ser igual a casi todas las especies que vayamos a mantener. Y poca cosa más, un pez, la verdad que muy apropiado para iniciarse y para disfrutarlo. Del siguiente pez que quería hablaros es del Paracanthurus hepatus, que es el pez cirujano azul. También es conocido como el anterior, es conocido como Dory por la película de Disney. Y bueno, es un pez que es muy llamativo y muy querido en acuarios marinos. Es muy llamativo por su color, es un color azul precioso, así muy brillante. Tiene la cola amarilla y unas franjas negras, lo hacen muy llamativo, y también su nado. Su nado es muy característico. Y bueno, es un pez que es muy fácil de mantener por el tema de la alimentación. Su principal dieta serían las algas, digamos. Es un pez, es omnívoro, pero más que nada suele alimentarse de algas, de microalgas y de todo lo que hay por el acuario. Es vegetariano, pero acepta cualquier tipo de alimento, tanto en escamas como congelado, y bueno, puede comer pequeñas gambitas, crustáceos de todas clases. Y bueno, son peces que es verdad que son recomendados para principiantes porque son fáciles de mantener, por eso son fuertes en alimentación y todo, pero no se recomienda, no se tienen que introducir en tanques pequeños, en acuarios pequeñitos, ya que crecen mucho, se hacen grandes, pueden hacer hasta 25 centímetros más o menos, incluso más. Son peces que se hacen grandotes, entonces mínimo yo daría unos 450-500 litros por pez, por ejemplar, para que esté bien. Cuanto más grande, mejor. Pero eso sería lo mínimo para mantenerlos, ya que se hacen grandes. Luego, diferencias sexuales entre ellos, es muy difícil, no se puede saber si son machos o hembras, excepto a la hora de reproducirse. Pero claro, en acuarios no se suele dar ese hecho. Y bueno, son peces muy curiosos. Son muy activos, siempre están nadando de un sitio para otro. Por las noches suelen esconderse en cuevas, por eso hay que darles bastante refugio en el acuario, en las rocas. Suelen elegir la misma cueva y suelen pelear por ella. Pues si hay más peces en el acuario que quieran ocupar su cueva, pues se pelearán. La característica que tiene es que no lo he nombrado, pero son peces cirujano. Los peces cirujano se llaman así porque justo en la aleta caudal tienen un hueso, vendría a ser como una espina, pero es un hueso que sobresale, y con eso lo utilizan como arma. Se pondrían al lado del otro pez, intentarían rajarle con este hueso, intentarían herirlo, y con eso pues se defienden y marcan sus territorios
y todo eso. Por eso no es muy conveniente mantener muchos cirujanos en un acuario. Si queremos tener cirujanos, pues dependiendo del tamaño, meteremos pues los principales, pero no demasiados, porque al final habría bastantes peleas entre ellos. Y por lo demás, bueno, cabe destacar también que es un pez que no tiene escamas. Al no tener escamas es un poco más sensible, digamos, a las enfermedades. Pero siempre y cuando mantengamos los parámetros del agua y mantengamos todo en perfectas condiciones, en buenas condiciones, buena calidad del agua, sin estrés, porque lo que más le puede dañar al pez es el estrés. Al estar estresado, bajan las defensas y le entraría todo tipo de enfermedades. Sobre todo el punto blanco es muy propenso a cogerlo, pero si mantenemos el agua en buena calidad, buena alimentación y no estresamos al pez, es un pez muy resistente y lo podemos tener durante muchos años. El siguiente pez que he elegido, que quería hablaros, sería otro cirujano igual que hemos hablado antes de Helipatus, pero sería la misma familia de los cirujanos, pero hablaríamos del Zebrasoma flabens. Es pez muy conocido también muy querido por su llamativo color. Tiene un color amarillo muy intenso, pero absolutamente todo el pez es amarillo, aletas, ojo, todo es amarillo. Y bueno, es un pez que es, como he dicho, de los cirujanos, es muy fácil de mantener también, ya que al ser cirujano se alimenta también de algas, es un buen aliado de las algas de nuestros acuarios. Siempre está picoteando, siempre limpiando rocas, digamos, de estas alguitas, pero también es un pez omnívoro, es decir, también se alimenta, al igual que el otro, de crustáceos, de pequeños bichitos, de alimento seco también. El alimento seco también le entra bien, al congelado, digamos todo lo que es el alimento comercial, no tiene ningún problema. Se pueden mantener, igual que el otro, se pueden mantener varios ejemplares en un acuario, pero no es muy recomendable porque suele haber peleas por el tema del territorio. Entre ellos es muy normal que se peleen. Y bueno, no se puede tampoco diferenciar si son machos o hembras. En la naturaleza van en cardúmenes gigantes de ellos, y ahora es verdad que es muy difícil, al menos aquí en España, conseguirlos. Es muy difícil, creo que ha sido por la sobreexplotación de este animal, porque ha estado prácticamente al borde de la extinción. Han tenido que parar su comercialización porque se ha afectado bastante. Ahora se está empezando a criar en cautividad, a que es algo que no se había conseguido hasta hace muy poco, y así pues a ver si pueden volver a repoblar, digamos, y a seguir un poco con el hobby, con estos animales. Poca cosa más que destacar. Al ser un cirujano como el otro, también al adaptarse al acuario no se debería estresar mucho para el tema de las enfermedades. Y bueno, y algo también curioso es que a la hora de adaptarlos, siempre que metamos un cirujano, lo suyo sería distraerlos para que puedan ser adaptados mejor. Siempre que llega un
un pez nuevo a un acuario ya formado, sobre todo si es un cirujano y hay más cirujanos en él, tienden a, digamos, a molestarlo, a atacarlo e incluso puede llegar a matarlo. Entonces lo suyo sería distraerlo pues mediante espejos, colocar espejos por los cristales para que ellos se vean reflejados y así se crean que, para liarlos un poco, digamos, distraerlos y así el animal que entre nuevo pueda estar un poco más, pasar un poco más desapercibido. También se puede hacer moviendo alguna roca o con alimento o algo para que sea más fácil la adaptación del nuevo pez. Y bueno, este sería también uno, no es un pez barato, no es fácil de conseguir ahora mismo, al menos aquí, pero es muy apropiado para principiantes por su fácil adaptación. Y bueno, también requeriría acuarios bastante grandes. Estamos hablando de a lo mejor a partir de unos 400, 450 sería lo suyo, porque son grandes nadadores, siempre están de un lado para otro y necesitan sus cuevas y su espacio. Temperatura siempre rondando los 24 26 grados, 25 ideal, y bueno, pH es de 8 a 8,6, 8,4 estaría bien, y poca cosa más. Una buena oxigenación del agua y a disfrutarlo. Y bueno, y del último pez del que quería hablaros, en realidad, haber elegido la Chromis viridis o damisela verde, pero en realidad podríamos englobar todo lo que son las damiselas en sí. Damiselas son peces muy fáciles de mantener también, hay de muchísimas variedades, y bueno, yo he puesto esta porque creo que es de las más típicas. La Chromis viridis es una damisela, es un pez que no llega a ser de gran tamaño, vive en la naturaleza, viven en grandes bancos, se refugian en los corales y en una altura media alta, y bueno, es un pez que puede alcanzar los 7-8 centímetros, se pueden mantener en acuarios también en cardúmenes, grupos, siempre, claro, hay una jerarquía entre ellos, como casi todos los grupos, siempre hay jerarquías, y normalmente es la más grande, es la dominante, y es la que intenta ya en el centro del grupo, mientras los demás lo protegen, y si hay suficientes sitios para esconderse, pues digamos que sea la primera que entra. Y bueno, en el acuario se puede mantener, cuanto más tamaño tengamos de urna mejor, porque mantenemos el mayor número de ejemplares, y la verdad es que dan un aspecto muy bonito, muy colorido, tienen un tono así como azul verdoso, muy brillante, muy llamativo. También depende del origen, de donde vengan, porque algunas, las de Australia o las del Índico, pues ya pueden cambiar la tonalidad de ese verde o ese azul. Y la verdad es que son peces muy resistentes, se alimentan absolutamente de todo, congelado, escamas, vivo, y son peces de las damiselas. La verdad es que son las más pacíficas, las que se dan mejor que los demás peces, no se meten con nadie, y la verdad es que son muy llamativas y suelen ser muy baratas, de los peces marinos para acuario más baratos, digamos. De variedades pues hay infinidad. Podemos encontrar la damisela dominó, la crisiptera, hemicianea, la cianea. La hemicianea es azul, mitad azul y un poquito amarilla. La cianea es todo azul. La dominó es, como su nombre indica,
es negra con puntitos blancos y bueno, son peces que dan mucho juego al acuario porque se mueven mucho, están siempre buscando comida, siempre están constantemente de un lado para otro también, porque también son territoriales. O sea, si cogen una cueva o cogen una roca o un coral donde puedan refugiarse, pues digamos que frecuentarán esa zona. Suelen ser también agresivos según qué especie, pueden ser muy agresivas, territoriales sobre todo con ejemplares del mismo género. O sea, el mismo género me refiero a otras damiselas. Pero pueden llegar incluso hasta matarlas. Sobre todo si queremos meter damiselas en el acuario, en las cromis no habría problema. Ahora, si es otra, pues yo la metería en último lugar. Y en último lugar porque al entrar en último ya están todos los territorios cogidos y no habría problemas. Y bueno, estos serían, digamos, los 4 peces más fáciles de mantener, aunque ya sabéis que fáciles son todos si mantenemos los parámetros adecuados y los cuidamos bien. Así que a disfrutarlos y